Hola, muy buenas Explorers. Hoy les traemos estas 3 casas abandonadas en el medio rural, en las afueras de la ciudad, muy cerca. Encontramos estas 3 casas, vendría a ser un pequeño complejo de viviendas que están abandonadas. Vamos a ver si podemos ingresar a ellas. No olviden suscribirse, darle like y comentarnos para apoyarnos y poder seguir trayendo este contenido que tanto les gusta. También pueden colaborar en PayPal, les dejo el link. Cualquier donación que puedan hacer para nosotros es mucho. Vamos a ver si podemos entrar aquí para mostrarles qué tenemos. Aparentemente serían 3 viviendas. Vamos a ver. Esta está sin techo, por lo que podemos ver ahí. Aberturas no le quedan tampoco. Vamos a ingresar. Aquí en la entrada tenemos 2 tapas. Serían parte del desagüe del baño seguramente. Vemos una banderola pequeña. Tenemos 2 ventanas y sería la entrada principal. Vamos a entrar aquí. Esta sería la entrada principal. Aquí tendríamos una especie de cocina con su mesada. Teníamos otro ambiente, sería un dormitorio seguramente. Ya no está su techo. Aquí está la ventana, observan la vista que tendría. Por aquí tendríamos el baño. Observen, tendríamos para colgar la toalla, una banderola pequeña, que estaría en las salidas de agua. Por el duchero, iría la canilla. Aquí tenemos otra salida más de agua, sería para la pileta. Tenemos el desagüe y por aquí iría el water. Este sería el baño entonces. Aún conserva su puerta, observen que era de hierro, está oxidada, bastante deteriorada ya por el tiempo, al no tener techo se ha oxidado mucho, pero aún se mantiene. Y la llave de luz ya no está. Aquí tendríamos otra habitación. Sería una vivienda con 2 habitaciones, o un dormitorio y un comedor, y lo otro sería la cocina. Acá tenemos la vista hacia la otra vivienda que vemos atrás. Aquí tendríamos una repisa o unos ganchos para colgar algo. Ahí se puede ver cómo habría una llave de luz aquí. Y ya tenemos mucha vegetación aquí dentro también. La naturaleza ha hecho lo suyo. Aquí tenemos el marco de la ventana, parece. Se ha caído. Está bastante derruido este lugar. Aunque la estructura en sí parece estar en pie, se mantiene. Miren ustedes lo que era la puerta de acceso en chapa, con rejas aquí. Y ya estaba bastante oxidada en los bordes. Lo que es la parte de la chapa ya no le queda mucha vida. Observen cómo está toda agujereada. Ya se le ha comido el óxido. Aquí. Esa sería la primera vivienda. El marco también es de hierro. Vamos a continuar.
por la vuelta. A ver si podemos ingresar a la otra parte de esta vivienda. Ahí vemos, está la segunda y allá atrás puede ver la tercera. También tenemos un tanque de agua que sería la cabecería de agua de estas tres viviendas. Después vamos a ver si podemos ir a verlo. Aquí tenemos la entrada a esta segunda casa de la vivienda. Acá no tenemos puertas, solo nos queda el marco de hierro y también el techo ya no está. Y vemos parte de una antigua instalación eléctrica, digo, por dentro de las paredes. Aquí tenemos un agujero, eran de blocks aparentemente la construcción. Ahí sacarían un caño de una cocina, leña, de repente. Aquí podemos ver lo que era parte de la pileta, de la cocina. Aquí iría seguramente la pileta. Y la mesada hecha en hormigón. Aquí pueden observar restos. Los restos corresponden seguramente a la ventana aquí. Aparentemente sería de plástico. Sí, eran de plástico. Aquí pueden apreciar un pedazo de vidrio y lo que era la ventana en plástico. Uno que tendríamos hacia la derecha sería un dormitorio. Tenemos un tipo de soporte de arriba, sería para poner una antena de televisión de repente. Y también el techo ya se ha caído. Saliendo aquí tenemos el baño. Saben ustedes, el musgo se ha creado ya por la humedad y al no tener el techo, con el agua que se ha juntado. Vemos la instalación de agua. De este lado también. Seguramente aquí iría el duchero. Aquí tenemos los desagües para el water. Y aquí iría la pileta para lavarse las manos. Aquí tenemos donde iría la instalación eléctrica. Saben ustedes, se puede ver parte del caño corrugado que llevaría los cables por dentro. Y saliendo del baño a la derecha teníamos la otra habitación. Que también está sin techo. Miren la vista que tendrían por la ventana. Estamos en un medio rural, mucho campo, sector ganadero, podemos apreciar. Y vamos saliendo por aquí. Si podemos accesar a la segunda vivienda. Aquí vemos una tapa de hormigón, vamos a ver qué es. Se ha derrumbado, sería una especie de pozo. Estaría tapando algo aquí. Vamos a ver. Si alguien sabe qué podría ser, me lo deja en los comentarios. Seguramente algún alguna especie de piletón o una plataforma para algo. No lo sé. No lo sé. Vamos a entrar a esta segunda vivienda. Con lo que pueden apreciar, esta sí mantiene su techo original.
Y esto lo han usado como cuadra para almacenar, para guardar aquí su ganado. Pueden observar cómo el piso está cubierto por estiércol de animales, de vaca aparentemente, o caballos. Aquí la mesada ya está bastante dañada, pero el techo tiene un agujero ahí, y además las chapas están bastante bien. Estas chapas de Armení, las grandes. Aquí tendríamos un dormitorio, sería. Observan cómo está lleno de estiércol. Se ve que aquí guardan el ganado en la noche o los días de lluvia o tormenta. Aquí tendríamos lo que era el baño. Aquí vemos el desagüe de la pileta. Ahí está la salida de agua. Y aquí para colgar la toalla sería. Bastante rústico. Aquí tenemos la otra habitación, que sería el otro dormitorio. Aquí iría la instalación eléctrica, la llave de luz. Y esta sería la vista de la ventana del dormitorio. Allí pueden ver la última vivienda que nos queda por ver. Observen cómo las avispas han hecho un nido. Se han apoderado ya de esta habitación. Aquí podemos ver un trozo de árbol. De repente lo han utilizado para amarrar a algún animal que han dejado ahí. Vamos saliendo. Aquí no está la puerta tampoco. Solo está el marco. No, perdón, no está el marco tampoco. Pueden apreciar que está solo el borde. No tiene marco ni puerta. Continúa por aquí. Estarían las cámaras de desagüe del baño. Se han llevado las tapas. Podemos ver por fuera las habitaciones de la otra parte de la vivienda. Ahí tienen el tanque de agua. Vamos a dar la vuelta por aquí, a ver si podemos ingresar a la otra parte. Observen, esta tiene un pequeño alero para que no cayera el agua sobre la puerta en caso de días de lluvia. Este es el acceso. Tenemos el marco aquí, pero nos faltaría la puerta. Ahí arriba pueden observar que tendrían la luz. Y la luz para iluminar la entrada. Aquí también han guardado ganado. Incluso han roto el piso. Vemos la ventana. Ahí hay unas avispas. Vamos a alejarnos de aquí. Tendríamos lo que era un dormitorio. Con su ventana. Ahí tendríamos lo que sería portalámparas. Parte de la instalación eléctrica. Y aquí iría la llave de luz. Este sería el dormitorio entonces. Como pueden ver en el suelo tenemos bastantes restos, escombros, pero no pertenecen a esta habitación. Lo han traído. Aquí sería el baño. Bastante similar al otro anterior, que estaba al lado. Esta pintura azul y blanca. Aquí se mantiene lo que es la parte de la ventana, la pequeña abertura que tiene el baño para ventilación.
está muy dura, no se puede abrir. Y aquí sería la parte de instalación del agua. Pueden apreciar aquí, iría la canilla. Esa sería la parte del duchero. Aquí pueden ver el resto, lo que sería la canilla. Se encuentra aquí en el suelo. Esto iría aquí. Ahí está. Ahí iría la canilla. Aquí tenemos el desagüe de la pileta y la entrada del agua. Y aquí a la derecha tendríamos el otro dormitorio. Tendríamos la vista hacia la primera vivienda. Y el techo se encuentra en muy buen estado aquí. Incluso está pintado de blanco. Como pueden apreciar. Ahí tenemos lo que sería la parte donde iría el portalámparas, como vimos en la otra habitación. Aquí falta. Y todas las aberturas internas eran de hierro. Aquí pueden apreciar el marco de hierro. Pero las ventanas, sin embargo, son de plástico. Bastante extraño eso. Bueno, vamos de salida. Y aquí tenemos la última vivienda. Observen ustedes el entorno. En el campo. Mucha paz aquí. Muy tranquilo el lugar. Y esta sería la última de las viviendas. Todas tienen el mismo formato. Lo pueden apreciar ahí. Pero vamos a entrar a ver qué es lo que tiene adentro. Si encontramos algo. En el caso de aquí ya no tenemos el marco, aunque sí tiene un alero para cubrirnos un poco de la lluvia o cubrir lo que sería la instalación eléctrica, como se ve allí. Y el marco de hierro ya se ha podrido, se ha caído incluso. Aquí podemos ver cómo está en el suelo, bastante oxidado. Eso sería el marco de la puerta. Observen aquí, podemos ver los cables de lo que era la instalación eléctrica. Cables de alambre. Se ven bastante antiguos. Aquí era la cocina. Aquí pueden ver restos de la puerta. La puerta era de hierro, de chapa. Se ha caído y ya no queda nada de ella. Ahí vemos la entrada del agua. Por aquí. De costado, para la pileta. Ahí vemos que iría una llave de luz seguramente. Iría la luz de arriba. Ahí tendríamos un enchufe. Y ahí tendríamos otra lamparilla, otra portalámparas. Esta sería la entrada principal con la cocina. Y aquí tendremos este gran portal que no tiene marco ni nada. Sería una especie de entrada para dar acceso al baño y a las habitaciones. Observen cómo siguen siendo en hierro el marco y las bisagras, todo en hierro. Las puertas internas serían de hierro. Vamos a ver un gran rollo de alambre ahí. Se ve que lo han usado como depósito en algún momento. Aquí tenemos la ventana. Con su marco de plástico. Esto es plástico. No sé si se logra apreciar ahí. Pero es plástico. Aquí podemos ver un trozo de la ventana. Hecho en plástico. Miren ahí al fondo la vista que tendríamos de los cerros. Muy lindo, la verdad.
Vamos a seguir por aquí. Y ya la maleza se ha extendido un poco más. Sería el baño. Aquí tendríamos la pileta de este otro lado. Este sería el soporte de hierro. Miren nada más lo que tenemos aquí. Una antigua caja de fusibles, que sería para controlar la llave de luz y los enchufes, para que no hicieran cortocircuito. Aquí tenemos la salida de agua, donde iría la canilla. Aquí arriba iría el duchero. Tenemos la ventilación, la banderola. Y observen aquí como una parte del marco también se ha caído, está muy podrido. Esta parte correspondería aquí, iría por aquí. Aquí pueden ver también parte de instalaciones eléctricas, de los cables y la llave de luz, iría por ahí. Llegamos a la otra habitación, otro dormitorio. Sobre la vista de aquí. Muy linda. De aquí ya nos queda solo la abertura, ni siquiera tenemos el marco de la ventana. Quedan unos restos aquí en el suelo. Incluso vemos que el piso también se ha roto. Y también tenemos vegetación aquí dentro. Al no tener techo, pueden apreciar ahí, ya la naturaleza empieza a florecer. Y tenía la otra llave de luz. Y vamos a ir de salida. Aquí pueden apreciar el material de las paredes. Estaban hechas de bloque de hormigón. No era de ladrillos y tampoco de ticholos, sino eran bloques de hormigón. Aquí la cámara de lo que sería el baño es más grande. Sería una doble cámara. Ahí pueden apreciar lo que sería la salida del baño. Iría el caño a la cámara o al pozo negro, ¿sí? Ahí tendríamos el otro dormitorio de la otra vivienda. Vamos a dar la vuelta por aquí. Aquí vemos restos. Seguramente sería parte que iría arriba en el techo. Miren lo que hemos encontrado aquí. Sería el cráneo de una vaca seguramente. Algún animal que ha muerto por aquí. Ahí tenemos la puerta. Miren ustedes en qué estado está. Ya muy oxidado. Ya el metal no aguanta mucho más. Pero aún podemos apreciar que tenía una reja y una ventana pequeña. Aquí. Y esta era la cocina. Observen aquí nada más cómo el marco de la ventana ya ha cedido. El plástico se ha doblado. No sé si pueden apreciarlo ahí. Ahí se ve mejor. Muy extraño estas ventanas de plástico. Aquí está la salida del agua como nosotros. Iría la pileta y la mesada de la cocina. Aquí vemos parte de la instalación eléctrica. Y aquí estaría la conexión con
los dormitorios y el baño. Como pueden ver, parte de un enchufe. Y ahí se ve mejor el portalámparas. Bastante antiguo se ve. Aquí tenemos restos de la ventana de plástico. Y ahí tienen la vista hacia la otra vivienda que estaba en el medio. Como pueden ver, esta última tampoco tiene techo. Aquí se puede apreciar parte de lo que sería la llave de luz. Ya está muy reseca por el sol, un resto que va quedando. Y este sería el baño. Aquí iría el váter. Esta sería la parte del duchero. Mira nada más, acá aún conserva su canilla original. Ya está muy dura, no abre ni cierra, pero aún está aquí. Ahí iría parte de la instalación eléctrica para el duchero y la salida de agua. Aquí pueden ver restos de la ventana de plástico. Y aquí iría la pileta para lavarse las manos, en este soporte de hierro. Y esta es la entrada de agua. Y allí el desagüe. Tenemos parte de instalación eléctrica con sus cables. Y el marco de hierro. Pueden observar, aquí estaría las bisagras de la puerta. Y esta sería la última habitación. Como pueden ver, eran todas iguales. Sería algún modelo de vivienda. No lo sabemos. Está todo aquí abandonado, no hay nadie. Un lugar rural, un poco aislado de la ciudad, pero no tenemos nadie alrededor. Vamos de salida. Aquí tenemos dos enormes tapas que serían parte del desagüe de los baños. Ahí tenemos una tapa más. Aquí nos encontramos con otra enorme tapa como anteriormente vimos. Seguramente sería un pozo negro para saneamiento de los baños, para el agua servida y los desechos del baño seguramente. Esta está en mejor estado que el anterior. Y aquí atrás tenemos las ruinas, aparentemente serían galpones para almacenar alguna cosa en el campo. Van quedando restos de hierros. Miren aquí. Restos de hierros pesados, serían de alguna maquinaria que habrían guardado aquí. Han desarmado totalmente, solo quedan escombros y la base del galpón. Como puede ver allí, estos serían los cimientos. Aquí se ve lo que era la varilla para poder enganchar la pared. Y allí enfrente vemos otra ruina, que sería un galpón también. Vamos a ver qué nos encontramos ahí. Aquí ya se ha caído la pared, o la han tirado. Aquí vemos una columna que está suelta, está enganchada aquí por una varilla. Y este otro pedazo de pared que se ha caído.
Pedazo de muro. Ya no queda mucho de este galpón. Aquí guardarían maquinaria, herramientas, todo para trabajar el campo. Y pueden apreciar el tanque de agua. Aquí les dejo una vista de lo que serían las 3 viviendas. Y hay todo el entorno bien natural y mucha tranquilidad por aquí. No olviden suscribirse, dejarme like, pueden dejar algún comentario si lo desean. También pueden apoyarnos por medio de PayPal, una donación, por más pequeña que sea, para nosotros nos ayudaría mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.